morning and blessed Sabbath day, dear brothers and sisters. Feliz sábado y el Señor les bendiga en este día. In the Word of God, we find many stories. En la palabra de Dios encontramos muchas historias. And the interesting is that many times the stories of the Old Testament Y es muy interesante que especialmente las historias del Antiguo Testamento have a parabolic value. tienen un valor de parábola. They have a symbolic applicances in the plan of salvation. Y tienen una aplicación directa en cuanto al plan de salvación. I always remember the first time when I wrote the story about Naboth. Recuerdo la primera vez que leí la historia de Nabot And I was so sad y me sentí muy triste. because Naboth was a faithful Israelite. Porque Nabot era un israelita fiel. He didn't want to transgress the law of Israel. Y no quería transgredir la ley de Dios. He didn't want to give the inheritance from his fathers to the king. Ni tampoco transferir la herencia de sus padres al rey. It was not allowed in Israel to sell the inheritance. Inclusive no estaba autorizado en Israel vender la herencia. But Pero we're going to see that in an evil manner he was taken away and killed. entonces vamos a ver que de una forma malvada él fue tomado y asesinado por él. At the same time in Israel was a prophet. Pero había un profeta en ese tiempo en Israel I was wondering y me maravillé por esto. why the prophet didn't interfere. ¿Por qué el profeta no intervino? Why the people of God didn't raise up to defend Naboth. ¿Por qué los fieles no se levantaron y defendieron a Nabot? But we're going to see that this story has incredible meaning for us today, so many years after it's happened. Pero veremos que esta historia contiene una importancia tan grande inclusive para nuestros días hoy. Naboth and the end of the world. Nabot y el fin del mundo. In the First Kings chapter 21, En Primera de Reyes, capítulo 21, we read about this incredible situation. leemos acerca de esta situación terrible. Now Naboth, that Jezreelite, had a vineyard in Jezreel, beside the palace of Ahab, king of Samaria. Ahora Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. And we want to see that if you read the whole chapter, Y si dan lectura a todo el capítulo, that the king Ahab, he built and he wanted to leave a name of a builder of beautiful palaces. el rey Acab quería que su nombre quedara en la historia como el constructor de hermosos edificios. So he wanted to do gardens all around his Por lo palace. tanto, quería rodear de jardines su palacio. But then suddenly he observed that there was the vineyard of Pero Naboth just next to his property. se dio cuenta que el viñedo de Nabot estaba justo al lado de su propiedad. That's why it's disturbed his view. Y eso perturbaba su visión panorámica. That's why he went to Naboth Así que fue con Nabot and he made him a proposal. y le hizo una propuesta. Give me your vineyard, Dame tu viña, that I may have it for a vegetable garden, porque quiero convertirla en un huerto de vegetales, because it's near my house. porque está cerca de mi casa. And I will give you a better vineyard for Y it. yo te daré un viñedo mejor. Or if it is in goods to you, I will give you its value in money. O si lo prefieres, puedo darte ese valor que tiene en dinero. But Naboth said to Ahab, Pero Nabot le contestó acá,
The Lord forbid that I should give you the inheritance of my father. El Señor prohíba que yo ceda ante ti la herencia de mis padres. Why does this story have to do with the time of the end? Porque esta historia está relacionada con el tiempo del fin. Because the vineyard have a specific symbolic in the Bible. Porque el viñedo o la vid tiene un significado especial. We know that the wine is a symbol of our Lord Jesus Christ. Sabemos que el vino, la sangre, es un símbolo de nuestro Señor Jesús. And we know that the plant of the vineyard is symbol of our Lord Jesus Christ. Y sabemos que también el plantar la vid es un símbolo del Señor Jesús. Also, the vineyard is a symbol of Israel. Y también un viñedo es un símbolo de Israel. In Matthew chapter 21, Jesus used the same symbol to present a parable for the Jews. En Mateo 21 el Señor Jesús usa esta misma idea para presentar la parábola de la viña ante los judíos. Matthew 21, verse 33. En Mateo 21, versículo 33. Here another parable, there was a certain householder which planted a vineyard. Había pues un propietario que plantó un viñedo And hedged it around about, y le colocó una cerca and digged a winepress in it, y cavó también una presa and built a tower, y construyó una torre and let it out for the husbandman, and went into a far country. y la entregó a los administradores y se fue a un país lejano. Now Ahab, as a king, he was one of these administrators. Acab, como rey, era uno de estos administradores. And the vineyard was the people that God have entrusted him. Y la viña, de hecho, era esa nación que Dios le había confiado. The vineyard is also a symbol of the church. También es un símbolo de la iglesia. It's also a symbol of the truth. También es un símbolo de la verdad. Because if you remember, we studied some Sabbaths ago Porque si lo recuerdan, hace algunos sábados atrás estudiamos that the fence around the vineyard is symbolized the law of God. que la cerca alrededor de la viña es un símbolo de la ley de Dios. And the tower that is in the middle Y la torre que se encuentra en el centro is the symbol of the truth. es el símbolo también de la verdad. And you, through the truth, you can oversee all the property of the Lord. Y de hecho, desde la perspectiva de la verdad, se puede visualizar todo el pueblo de Dios. In this parable, the return of the husbandman, En esta parábola, el regreso del dueño de la viña it's a symbol of Jesus Christ. es un símbolo de Jesucristo. God will return, Jesus will El return, Señor Jesús va a regresar and he will require the fruits. y va a pedir cuentas, va a pedir los frutos. So we see that the vineyard have a very big importance as a symbol. Así que nos damos cuenta que la viña tiene un gran significado como símbolo. Even more so because Naboth says that that vineyard was his inheritance. Y de hecho todavía más, porque Nabot enfatizó que esta era una herencia de sus padres. Now, what have that to do with the end of time? ¿Qué tiene que ver con el tiempo del fin entonces? It's have because we as people of God in the end of time, Sí tiene que ver por el hecho de que nosotros como pueblo de Dios del tiempo del fin, if we are sons and daughters of God, si somos hijos e hijas de Dios, we also have inheritance. también tenemos herencia. What is the inheritance? ¿Cuál es la herencia? Which is our inheritance? ¿Cuál es nuestra herencia? Which is your ¿Cuál inheritance? es tu herencia? La vida eterna, Cristo Jesús la ha prometido. The eternal life. Sí, la vida eterna. But it's not only the eternal life. Pero no es solamente la vida eterna. We have the truth, Tenemos la verdad.
We have the law of God. tenemos la ley de Dios, We have the three angels' message. tenemos el triple mensaje angélico, We have the plan of salvation, tenemos el plan de salvación, which all symbolized or is connected with a symbol of the vineyard. y todo ello está involucrado con el concepto del viñedo. So we all have inheritance Así of pues, vineyards. todos tenemos una herencia de un viñedo. The same way as Naboth had from his father. Del mismo modo que Nabot lo había heredado de sus padres. Naboth have inheritance Nabot tenía esta herencia because he was member of the people of God. porque era miembro del pueblo de Dios. And all the tribe of Israel, they have territory. Y todas las tribus de Israel tenían un territorio asignado. And every son and descendant of the Jewish nation, they had a piece of land. Así que cada descendiente del pueblo de Dios tenía su porción de terreno. Brothers, we also have a piece of land. Hermanos queridos, nosotros también tenemos nuestro terreno. Where is our piece of land? ¿Dónde está? Where? ¿Dónde? What our dear Lord says, what Jesus says. ¿Qué dijo Jesús? I have to go, he says. Yo debo irme. Why? ¿Por qué? A preparar moradas. To prepare our houses, Para preparar nuestras casas, to prepare our properties. preparar nuestras propiedades. Because if we inherit, we are heirs of the Lord. Porque si somos herederos de Dios, Our heritage is in heaven. nuestra herencia está en el cielo. We all have vineyards in Y heaven. todos tenemos ese viñedo en el cielo. We have our dwelling Y in tenemos ya heaven. nuestra morada en el cielo. That's why the Lord says, if you gather treasury, don't gather it here, Y por eso el Señor dijo, si acumuláis tesoros, no lo hagáis aquí, but accumulate treasury where? sino acumular tesoros, ¿dónde? In heaven. En el cielo. There we have our Ahí property. es donde está nuestra propiedad. We know our brothers wants to return to their country Los hermanos van a regresar a su país, because they have a house there. tienen su casa. When we have a dwelling somewhere, Cuando tenemos una morada en algún lugar, our heart is attached nuestro to it. corazón está unido a esto. We want to go home. Y decimos, queremos ir a casa. Oh, when I travel in different countries, Cuando viajo a diferentes países, even if that is very beautiful incluso country, aunque es un país muy hermoso, I count the days yo cuento los días because I want to go back home. porque quiero regresar a casa. Home is the best. En casa es lo mejor. But then the question is, where is our home? Pero ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestra casa? Our home is our heavenly kingdom. Nuestra casa es el reino celestial. Our nation is the Nuestra kingdom of Jesus nación Christ. es el reino de Jesucristo. That's why we don't go to war, Y por eso no vamos a la guerra. because we don't have heritage on this Porque land. nuestra herencia no es aquí de este terreno. And even if we possess E something, incluso si poseemos algo, Apostle Paul says, if you possess something, let's be like you don't possess y el anything. apóstol Pablo dice, y si poseen algo, conduzcanse como si no poseyeran nada. Why? ¿Por qué? Because we're going to lose it. Porque lo vamos a perder de todas maneras. Once, because Primero, we know the prophecies, conocemos las profecías. and second, Y segundo, we know our life is limited. sabemos que nuestra vida es limitada. And one day we Y un will día go empty quedaremos vacíos, out of this world. fuera de este mundo. But Naboth, he have inheritance. Pero Nabot
tenía herencia. And the inheritance comes from the people of God. Y esa herencia provenía del pueblo de It Dios. was according to the law of Moses. Y estaba de acuerdo a la ley de Moisés. But now somebody wanted to take. Pero alguien quería arrebatar esta herencia. Is somebody that tried to take your inheritance? ¿Hay alguien que quiere arrebatarte tu herencia? Sí, claro. Who is that one? ¿Quién es? Satanás. Yes. Sí, así es. The devil is not happy that you have inheritance. El diablo in no está heaven. contento que ustedes tienen una herencia en el cielo. He wants to take it from Él you. quiere arrebatártela He wants to give you another y quiere vineyard. darte otra viña Or he wants to give you money. o quiere darte dinero, Anything else. cualquier otra cosa, But just to lose your inheritance. pero que pierdas tu herencia. Remember when Jesus was drawn to the desert. Recuerden cuando Jesús fue conducido al desierto, How the devil tempted him. ¿cómo le tentó el diablo? The last temptation. ¿Cuál fue la última tentación? He says, look the whole Le world. dije, mira todo el mundo, I will give it to you. yo te lo daré a ti. You only bow down to worship. Únicamente tú te inclinas ante mí y me adoras. You only give your vineyard. Tú entrega tu viña. Maybe your vineyard is small. Quizá es pequeña tu viña. Maybe has no big value. Quizá no tiene gran valor, But for us it has. pero para nosotros sí lo tiene. Because it's the vineyard of the Lord. Porque es la viña que Dios nos ha dado. It's the truth. Es la verdad. It's our life. Es nuestra vida. It's our salvation. Es nuestra salvación. Maybe we're not millionaires, Quizás no somos millonarios, but we will be more than millionaires. pero seremos más que millonarios. Because eternal life is priceless. Porque la vida eterna no tiene precio. That's when Naboth Por decided, eso Nabot decidió, I'm not going to dijo, sell my no vineyard. voy a venderte mi viña. Are we willing to sell our vineyard? ¿Estamos dispuestos a vender nuestra viña? Once I wrote in the newspaper Una vez leí en el periódico, in Chicago, en Chicago I was a poor man, a beggar on the había streets, un mendigo and he was walking, y él iba caminando and he saw a young couple coming out of a travel agency. y él observó a una pareja que salía de una agencia de viajes And they had a heavy wallet, y tenían un monedero bastante grueso so they put the wallet on the top of the car. y ese monedero lo pusieron encima del carro, They enter in, entraron drive, y empezaron a manejar. and the wallet falls. Y el monedero se cayó al suelo. Result that this young couple, they just married. Esta pareja eran recién casados. And this money was the money they collected Y on the este wedding. dinero es el que habían juntado en la fiesta de bodas. And they were coming out of the travel Y agencies salían de la agencia de viajes because they were planning to do their porque honeymoon. estaban planificando su luna de miel. $15,000. $15,000. That was about 20 years ago. Was Y eso much hace more money como than hace today. 20 años, era mucho más que ahora. But now this Bien, poor man, pero este pobre hombre aquí, hombre pobre, he took the wallet. él tomó el monedero. But he also noticed the number of the car. Pero él se fijó en la matrícula del carro. He found the identification card with the En address. el monedero estaba la carta de identificación con la dirección. He walked to the address Él caminó hasta esta dirección and he gave back the wallet. y le entregó la cartera. Well, the young couple were so Estos jóvenes estaban so in shock. Yes, and so Estaban surprised tan sorprendidos e impresionados that they went to the newspaper que ellos se fueron al periódico and they
talk about this man. y hablaron acerca de este hombre. And it's interesting Es how the interesante. journalist found out Que el periodista descubrió that few years before, que hacía unos años también that very man, este mismo hombre he found $500. había encontrado $500 en la calle And the same way, y de la he misma manera returned it. él lo devolvió a las personas. So the journalist asked this man, Y entonces el periodista le preguntó a este hombre, why do you return the money? ¿por qué devolviste el dinero? You are also in necessity. Pero tú mismo tienes necesidad. Take it. Quédatelo. The man answered, Y el hombre le contestó, for the simple reason por una simple razón, that that money is not mine. ese dinero no es mío. Very simple. Muy simple. Of course, after the newspaper published Obviamente, después de que el periódico, publicó la historia, that man, he was offered employment a este hombre le ofrecieron un empleo. because they say, wow, this kind of honest man, Porque that is dijeron, very difficult un to hombre find. honesto hasta esta medida es muy difícil de encontrar. But it's interesting that there are people with integrity. Pero es interesante que hay personas que tienen integridad They don't want to break their own principles y no of life. quieren quebrantar sus propios principios de vida. Now we're going to see that against Naboth and against his family was raised up a complot. Pero ahora se creó una conspiración en contra de Nabot y de su familia. Now Jezebel, the wife of the king Ahab, Jezabel, la esposa del rey Acab, in verse 38, en el versículo 38, it says, why are you so sad? le dijo a él, ¿por qué estás triste? Then she make a letter and sign in the name of her husband, Entonces ella escribió una carta, la firmó con el sello de su esposo, that Naboth is blaspheming the name of God, que Nabot ha blasfemado el nombre de Dios, that he talks against the king. que habla en contra del rey. They make a court, Así que hicieron un juicio and he was condemned to death. y fue condenado a muerte. Naboth was killed, Nabot fue muerto and all his family with y him. toda su familia juntamente con él. And what happened? ¿Y qué sucedió entonces? Ahab took the vineyards. Acab tomó posesión de la viña. Now, in all this process, Ahora, en todo ese proceso, Naboth didn't give up. Nabot no renunció. He couldn't say, stop, Él stop. puede decir, bueno, ya deténganse. I will give you Está my bien, te vineyard. doy la viña, ya está, No, basta. no. No. Life or death. Vida o muerte. Faithfulness is faithful. Fidelidad es fidelidad. Sometimes I'm asking myself, A veces me pregunto a mí mismo, we have the vineyard. tenemos la viña, Here's the truth. es la verdad, Here's the Sabbath. es el sábado, Is the health reform. es la reforma pro salud, Is all the package of es the plan of todo salvation el that we have. paquete completo del plan de salvación. For how much are we willing to sell? ¿Por cuánto estamos dispuestos a venderlo? A $15,000? $50,000. Ah, no. That's maybe not that much. Bueno, quizá no tanto. For $100,000? Por $100,000 lo venderíamos, la verdad. Will you transgress? ¿Transgredirían? Will you sell ¿Venderían for $1 million? por $1 millón? For ¿Verdad? $2 million? ¿Por $2 millones? For a better job? ¿Por un trabajo mejor? For how much are you going to ¿Por sell? cuánto estás dispuesto a vender la verdad? Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, the inheritance that we have la herencia que is nosotros tenemos priceless. no tiene precio. It's the blood of our Lord Jesus Es la Christ. sangre de nuestro Señor It's the Jesucristo. sacrifice of our Lord. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. But brothers and sisters, Pero we hermanos, will be constantly under attack estaremos constantemente bajo ataque to take our vineyard. porque nos quieren arrebatar nuestra viña. It is in the eyes of the devil Está
en la mirada del diablo He's angry. y está airado. That's why the Apostle Paul says he goes around as a lion. Por eso Pedro dice, va alrededor como un león rugiente He wants to devour us. y quiere devorarnos. Here's one testimony of Acts of the Apostles, Aquí quiero leer un testimonio de los Hechos de los Apóstoles, page 219 in English. la página 219 en inglés. The early Christians were often called the meeting the power of darkness face to face. Los primeros cristianos a menudo fueron llevados a encontrarse cara a cara con los poderes de las tinieblas. By sophistry and persecution, the enemy endeavored to turn them from the truth, from the true faith. Por sofistería y por persecución, el enemigo quería desviarlos de la verdadera fe. At the present time, En nuestro tiempo, when the end of all things earthly is rapidly approaching, cuando se aproxima el fin de todo lo terrenal, Satan is putting forth desperate efforts to ensnare the world. Satanás está desesperadamente elaborando los máximos esfuerzos para cautivar al mundo. If we remember the case of Ahab, Si seguimos recordando el caso de Acab, when he wanted to possess the vineyard, cuando él deseaba poseer la viña and he couldn't. y no podía, When we read all the chapters, cuando ustedes leen todo el capítulo, it says that Ahab falls sick. se dice que Acab se enfermó. He was so much obsessed with the idea to take the vineyard. Él estaba tan obsesionado con poseer esa viña. And what did the spirit of prophecy say? ¿Y qué nos dice el espíritu de profecía aquí? It says at the end of the time that Satan put forth desperate efforts. Se nos dice que en el tiempo del fin Satanás hará esfuerzos desesperados. He's getting sick Y es enfermizo, because the church of God still porque la exists. iglesia de Dios aún existe, Because we still baptize new people. porque aún se realizan bautismos, Because we're taking out of his territory. porque están siendo arrebatados de su territorio, Because we protect our vineyards. porque protegemos la viña Desperate efforts to y ensnare. hace esfuerzos desesperados para cautivarnos. It's continued here. Continúa la cita. He is devising many plans to occupy minds and to divert attention for the truths essential to salvation. Él se dedica a diseñar muchos planes para ocupar las mentes y desviar la atención de las verdades esenciales para la salvación. In every city, his agencies are busy organizing into the parties those who are opposed to the law of God. En cada ciudad organiza agencias que se esfuerzan en organizar grupos que se opongan a la ley de Dios. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, I think this is enough to understand creo que esto es suficiente para entender that the agencies of devil are trying to conquer your mind. que las agencias del diablo quieren conquistar nuestra mente. It is not a literal vineyard, No es una viña literal, but our mind, pero nuestra mente, our faith, nuestra fe, our heart, nuestro our corazón, conviction nuestras convicciones is the vineyard son la viña which the devil tried to take. que Satanás intenta arrebatarnos. Because once he takes our Porque mind, cuando Él domina nuestra mente, once he destroys cuando Él destruye our faith, nuestra fe, then he conquers our entonces inheritance. conquista nuestra herencia We will lose our inheritance. y perdemos nuestra herencia.
because he couldn't do with persecution, Como no lo pudo conseguir con persecución, he didn't consider by bribing tampoco por soborno, and betrayal was entonces traición. the method. False Es otro método. witnesses. Testigos falsos. And it's interesting that the same thing happened with our Lord Jesus. Y es interesante que ocurrió exactamente lo mismo con nuestro Señor Jesús. It says, Se nos dice, now the chief priests and elders el sumo sacerdote y los ancianos and all the council y todo el concilio sought false witnesses against Jesus presentaron testigos falsos contra Jesús to put him to death. para sentenciarlo a muerte, But they found none. pero no encontraron. Yea, though Sin many embargo, false witnesses come, pero aparecieron testigos falsos, yea, found they none. pero aún así no podían encontrar causa. At the last come two false witnesses Finalmente aparecieron dos testigos falsos and say, diciendo, this fellow says I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. él dijo que es capaz de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. How many witnesses come against Naboth? ¿Cuántos testigos se presentaron en contra de Nabot? 2. 2. How many against Jesus? ¿Cuántos en contra de Jesús? Also 2. 2. 2 or 3 according to the law of De Moses. acuerdo a la ley de Moisés, tenía que ser en boca de 2 o 3 testigos. And the accusations against Jesus Y la acusación en contra de Jesús was false. era falsa. They took the words of Christ Ellos tomaron las palabras dichas por Jesús about his symbolic, about his acerca body, de su propio cuerpo, hablado en forma simbólica, and they applied into the y temple. lo aplicaron al templo literal. They wanted to say Con otras palabras, querían decir, Jesus is a terrorist. Jesús es un terrorista. He wants to destroy the temple. Quiere destruir el templo. He wants to put bombs. ¿Va a poner bombas? We will explode ¿Y vamos a everything. explotar todos? Otherwise, how is he going to Si destroy no, the temple? ¿cómo va a destruir el templo? In 2 days, he will destroy the temple. En 3 días destruirá el templo. Dear brothers and sisters, Hermanos, is it not very similar what will happen in the end of hermanos, ¿no time? es muy similar a lo que va a ocurrir en el tiempo del fin? The people of God, they will be declared terrorists El pueblo de Dios será declarado terrorista because we don't accept the Sunday law. porque no aceptamos la ley We dominical. will not accept the civil laws limiting the liberty of conscience. Porque no vamos a aceptar las leyes civiles que limitan la libertad de conciencia. Here is Spirit of Prophecies, Una Van cita 5. del espíritu de profecía. It says, I saw the nominal church and nominal Adventists Vi a las iglesias nominales, así como los adventistas nominales, like Judas will betray us to the Catholics que así como Judas nos traicionarán con los católicos to obtain their influence to come against truth. para obtener su influencia en contra de la verdad. The saints then will be an obscure people, Entonces los santos serán considerados personas obscuras, little known to the Catholics. poco conocidos por los católicos. But the churches and the nominal Adventists who know our faith and customs will betray the saints. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos traicionarán. And report them to the Catholics as these who disagree with the institutions of people. Y que nos reportarán, nos denunciarán a los católicos considerando que nosotros dejamos a un lado las instituciones. Dear brothers and sisters, Hermanos, same thing that happened to Naboth lo mismo que le pasó a Nabot will happen in the end of time. pasará
en el tiempo del fin. The history repeats itself. La historia se repite a sí misma. It's happened to Naboth, Le sucedió a Nabot, happened to Jesus, le sucedió a Jesús, happened to the first Christians. le sucedió a los primeros cristianos. The first Christians were accused. Los cristianos fueron acusados. That they kindled the fire and burned Rome. Que ellos prendieron fuego y quemaron la ciudad de Roma. They were accused to be terrorists. Y fueron acusados de ser terroristas. And was false. Y era falso. The emperor himself kindled the fire. El emperador mismo fue el que le prendió fuego a la ciudad de Roma. And then he accused the Y Christians. después él acusó a los cristianos. Now, so many years after, we know. Ya de muchos años sabemos esto. But at that time, Pero en aquel entonces that is what it's happened. es lo que sucedió. Today, if you are accused to be a terrorist, Hoy, si eres acusado de ser un terrorista, you have not even the right to defend yourself. no tienes el derecho de defensa. You have no right to have a lawyer. No tienes derecho a tener un abogado. You have no right to have any procedure, No tienes derecho a court procedure. a que se te haga un proceso judicial. No, you are outside of the protection of the law. Quedas fuera de la protección de la ley. That is how Naboth was accused. Y así fue acusado Nabot. That is how Jesus was Fue accused. también como fue acusado Jesús, That's how the Christians were accused. como los cristianos fueron acusados, And that's what is going to happen in the end of time. y va a ocurrir lo mismo en el tiempo del fin. But brothers, Pero mis hermanos, don't be afraid. no tengan temor, Because the Lord will bring victory. porque el Señor va a traer victoria. And Naboth will be one of those who will inherit the real vineyard. Y Nabot será de aquellos que va a heredar la auténtica viña. Maybe he lost the vineyards on this, Él perdió su earth. viña en esta tierra, but he gained the vineyards in the heavens. pero ganó la viña en el cielo. So if we're faithful here on Si earth, nosotros somos fieles aquí en la tierra, we will obtain victory for the eternal obtendremos life. victoria en la vida eterna. And the prophet of God did appear at that same vineyard. Y el profeta apareció en esa viña, The prophet Elisha. el profeta Elías. And he talked to Y Ahab. él le habló a Acab And he prophesied y to him. le pronunció una profecía a él. The same place where Naboth was killed, Dijo, en el mismo lugar donde Nabot fue muerto, the dogs will lick your blood. los perros lamerán tu sangre. And your lineage in the kingdom will be cut off. Y el linaje y la dinastía de tu reino será para siempre cortada. And in the same place where Naboth died, Y en el mismo lugar donde murió Nabot, also the dogs lick the blood of Las- Jezebel. también los perros lamieron la sangre de Jezabel. So the righteousness of God do appear. La justicia de Dios se hace ver. Sometimes not as we A expect veces to happen. no como nosotros esperamos, But God, He takes track of things. pero Dios mantiene el control de las cosas, tiene registro. The Christians, Los cristianos, all that died todos aquellos que murieron as martyrs como mártires during the period of the first Christian durante el church, periodo de la primera iglesia or the dark age of o Catholicism, también durante el periodo oscuro de la Edad Media, they all will inherit the vineyard of the ellos Lord. recibirán la herencia de la viña. Let's see here one testimony in Review and Herald Escuchemos otro testimonio en Review and Herald on February 9, 1911. de 9 de febrero de 1911. What was the strength of those who in past have suffered persecution for Christ's sake? ¿Cuál era la fortaleza de aquellos que en el pasado sufrieron persecución por causa de Cristo? It was the union with God, Era su unión con Dios, union with the Holy Spirit, unión con el Espíritu Santo, union with Christ. unión con Cristo.
It is this fellowship with the Savior that will enable God's people to endure to the end in this time of trial before us. Será esta comunión con el Salvador lo que capacitará al pueblo de Dios para superar en el tiempo del fin esta gran tribulación que está ante nosotros. And now let's be careful. Y ahora escuchen con atención. All heaven is interested in our warfare with evil. Todo el cielo está interesado en nuestra guerra contra el mal. What it says here? ¿Qué se nos dice aquí? All heaven is watching. Todo el cielo está observando. We're not alone. No estamos solos. All the angels, Todos los ángeles, all the unfallen world, todos los mundos no caídos they observe. observan. We are the center of Así que interest. somos centro de atención. And they await our demand upon its power. And they await our demands upon its Y power. también observan cómo reaccionamos ante las demandas de este poder. If we ask, Si nosotros pedimos, it will be given immediately. inmediatamente se nos dará. Help will be given. Ayuda se nos dará. Neither wicked men, Ni hombres impíos, not evil spirits, ni malvados espíritus can hinder the work of God pueden impedir la obra de Dios or shut our Christ's presence from us. o eliminar la presencia de Dios de nosotros. If with contrite hearts we put away our sins Si con corazones contritos nosotros dejamos a un lado nuestros pecados and in faith claim the Savior promises. y a través de la fe reivindicamos las promesas dadas por el Salvador. Every opposing influence, Cada influencia opositora, whether open or secret, sea esta abierta o secreta, may be successfully resisted. puede ser exitosamente resistida. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, if we give our hearts to Christ, si nosotros le entregamos nuestro corazón a we Cristo, have nothing to fear. no hay nada que temer. Christ guarantees us the Y victory. Cristo nos garantiza la victoria He guarantees us our heavenly vineyard. y nos garantiza el viñedo celestial. And it says no matter how many oppositions we will face, Y se nos dice que no importa la oposición que vayamos a sufrir, or humans, sea esta humana or evil spirits, o malos espíritus, or openly, sea esto una oposición or abierta secretly, o una oposición secreta, false accusations, acusaciones falsas, whatever it be, sea lo que fuere. everything Todo can be resisted. puede ser resistido. Everything can be undone. Todo puede ser eliminado. And those who are dedicated to Christ, Y aquellos que están dedicados a Cristo they will win. ganarán. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, remember the promise of the Lord in Re- Revelation chapter 3, recuerden la promesa del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verse 22. el versículo 22. If we remain faithful until the end, Si permaneciereis fieles hasta el fin, we will sit in the throne of our Lord Jesus Christ. nos sentaremos en el trono con nuestro Señor Jesús. So as he obtained victory, Así como Él obtuvo la victoria and he will sit in the throne of his Father. y Él se sentó en el trono de su Padre. Great are the promises of the Lord. Grandes son las promesas del Señor. Don't need to sell our vineyard. No debemos vender nuestra viña. We should protect it. Debemos Amén. proteger nuestra Our viña, hearts, nuestros corazones, our families, nuestras familias, the faith we have, la fe que tenemos, because this is the inheritance of porque the Lord. esa es nuestra herencia del Señor. It belongs to you. Y eso te pertenece. The eternal life, La vida eterna it belongs to you. te pertenece. Christ
fought for you. Cristo ya luchó en tu favor He took this inheritance y and gave it tomó to you. esa herencia y te la transfirió a ti. Don't allow the enemy to take No it. permitas que el enemigo te la arrebate. In the name of the Lord. En el nombre del Señor. Amen. Amén.